Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Telecomunicaciones Gran Caribe. Somos TGC, somos futuro. Muy buenas tardes, listos como siempre, preparados por el mismo canal de siempre, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Feliz tarde, señor Roger Villegas, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Jocelyn, para ti. Para toda la audiencia que sintoniza esta hora al día, saludamos de inmediato a nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, Saludos, Whitney Testa. Bueno, como siempre los lunes, muy movidos, la pantalla, la política. Acabamos de ver la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, su secretario Diosdado Cabello, que ya daba parte, ¿no?, de lo que vamos a conversar el día de hoy. Es noticia las declaraciones y la postura que ha fijado Venezuela en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, obviamente denunciando esta agresión totalmente exagerada, ¿no?, que ya se ha denunciado en diversas oportunidades. Además, un contexto en donde Rusia y China vuelven a manifestar su apoyo y este rechazo a esta agresión grosera que ha planteado Estados Unidos, más de 10.000 efectivos en nuestras costas venezolanas. Jocelyn. Así es, muy cerquita. Bueno, ese mismo viernes también pudimos ver la posición de distintos países, entre esos el de Rusia, por ejemplo, China también, un poco destacando lo importante que es que Venezuela convoque este tipo de escenarios, ya lo viene haciendo desde hace un rato. Sin embargo, mientras esa dinámica se sigue dando, así como decía el secretario del PSUV, la gente sigue haciendo lo que le corresponde acá, en una, digamos, en una calma, pero siempre listos y preparados. No recuerdo ahorita como la frase que se utiliza para este sentido, pero vale la pena incluso preguntarle a Walter Ortiz, nuestro invitado del día de hoy, politólogo, ¿en qué fase, no? Él hablaba allí, Diosdado Cabello hablaba de la fase, él decía, bueno, fase 1, fase 2, fase 3, ya ni sabemos en qué fase estamos de esta escalada, pero ¿cómo pudiésemos, digamos, categorizar esto en este sentido hoy lunes? Porque todos los lunes venimos añadiendo como ciertos elementos que se van sumando a todo este debate que se ha originado a raíz de este ataque contra nuestro país que sigue allí como latente, que es lo que dicen muchos expertos. Bienvenido, Walter, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Jocelyn, Roger, y bueno, saludos a toda la gente que nos ve en Al Día. Mira, definitivamente, como dijo el embajador Samuel Moncada en Naciones Unidas, estamos en un momento en el cual es inminente cualquier acción por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra Venezuela. Eso es algo que está muy claro. El embajador Moncada fue muy certero, preciso en toda su exposición. Y como dijo recientemente Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, digamos, el mundo, quien no quisiera escuchar o quien no se ha empapado de la situación de agresión hacia Venezuela, bueno, con la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y todo lo que viene dándose en función de opinión a partir de eso, bueno, ya se viene enterando de cuál es la situación. Es una situación en la cual Venezuela, evidentemente, con mucha calma y cordura, como ha dicho el jefe de Estado Nicolás Maduro, con mucha certeza en que nos asiste la verdad, pero que además, como bien lo puntualizó el embajador Moncada, también nos asiste el derecho a la defensa. Es decir, esta es una nación, porque hay gente que, digamos, cuando habla del momento, entonces quieren vender como una tensión entre dos factores equiparados. Se parece mucho al genocidio que están haciendo en Gaza, donde 66.000 muertos después, entonces quieren entronizar una paz fabricada para robarse el territorio de Gaza y las riquezas que tiene Gaza, fundamentalmente. Eso es tu lectura de Esa es mi lectura sobre ese tema. Entonces quieren equiparar, algunos analistas quieren equiparar el tema vendiéndolo como una tensión entre Estados Unidos y Venezuela. No, es una situación en la cual una nación sumamente desesperada, su élite, está tratando de agredir un país libre y soberano porque, amén de los inmensos recursos que tiene América Latina, y como dijo Moncada también, está adicto y desesperado por tomar por la fuerza la gran reserva petrolera que tiene este país. Entonces, evidentemente, Venezuela se está preparando, Venezuela está trabajando en su cotidianidad, porque evidentemente nosotros no nos podemos detener. Evidentemente, hay una sistematización de experiencia. Digamos, nosotros tenemos más de 25 años de agresión. O sea, por ejemplo, el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez el 11 de abril de 2002. Estamos hablando del 11 de abril de 2002, estamos hablando de hace 23 años. Y ese golpe de Estado absolutamente tiene la mano hasta el codo de la Embajada de los Estados Unidos.
tiene la mano hasta el codo del gobierno de George W. Bush. Entonces, evidentemente nosotros hemos sabido resistir y aguantar, caramba, con mucha estoicidad, pero sobre todo con mucha heroicidad, cada una de estas agresiones. ¿Cuál es el momento? El momento es que, bueno, digamos, ellos ponen la fase. Ellos deberían de entender que nosotros no nos vamos a rendir y deberían de desescalar e irse por el lado de la diplomacia en función de entender que Venezuela no le van a tutelar ni su sistema político, ni su sociedad, ni su economía. Ni inventando lo que Lamentablemente inventen. el desespero priva en estos momentos. Hay, digamos, una tensión muy fuerte a lo interno de los Estados Unidos, eso es una realidad. Hay incluso, Jocelyn, Roger, diferencias marcadas. Nosotros lo veíamos la semana pasada, un senador de los Estados Unidos presentó una moción para parar todo ese despliegue militar en el Caribe y la moción fue rechazada 51-48 en el Senado. O sea, no hay un consenso ni siquiera político. Es tan aberrada toda esta maniobra en contra de Venezuela que ni siquiera en el seno interno de Estados Unidos hay consenso con respecto a eso. Esa es la situación en la que estamos en estos momentos y por eso bienvenido sea la postura de China, de Rusia, de respaldar la posición venezolana, muy firme, muy clara. E incluso bienvenido sea algunas expresiones de algunos representantes allí que a pesar incluso de ser muy enemigos de Venezuela desde el punto de vista político, no se pusieron del lado de la postura de los Estados Unidos porque saben que la paz en la región es algo que está muy por encima de las posiciones político-ideológicas. Bueno, y que este mundo ya creo que no aguanta un voto más por la guerra. O sea, miren todo lo que ha pasado en Gaza justamente. Y bueno, habría que esperar que se consiguieran ese montón de muertes que no se sabe ni siquiera en su totalidad si son, porque está en 90% destruido esa infraestructura. Hay cadáveres que ni siquiera se han hallado. Correcto. O sea, no se tiene digamos, una cifra de verdad de certeza acerca de las víctimas de este conflicto. Miren todo lo que ha tenido que pasar y no sabemos realmente qué hay detrás, exacto, de esta paz. Hay que rescatar, me gustaría rescatar un fragmento del discurso de Moncada porque fue bastante firme. Él decía este viernes ante el Consejo de la ONU, si alguien cree que podría arrasarnos porque somos un país pequeño, debe mirar hacia el pasado y ver que Venezuela fue la tumba de un imperio. Ejercemos con toda la fuerza que nos da el amor a la patria, nuestro derecho a la legítima defensa y así tardaremos generaciones en esta lucha, nosotros venceremos. Y yo quería rescatar también otro de los elementos de este discurso y estas 3 peticiones puntuales que se hizo en este contexto, ¿no? La primera de ellas, voy a leer textualmente, desactivar de manera inmediata la amenaza. Primero, que el órgano determine formalmente la existencia de una amenaza a la paz. En segundo lugar, que adopte medidas para evitar que la situación se agrave. Y tercero, que apruebe una resolución en que todos sus miembros, incluidos Estados Unidos, se comprometan a respetar la soberanía e integridad territorial de Venezuela. En este contexto, ¿qué repercusiones tendría que estas solicitudes que hace Venezuela se concreten y cuáles serían quizás las próximas acciones que podrían ejecutarse de aprobarse todas estas solicitudes que hace nuestro país? Mira, vamos a esperar. Yo creo que el tiempo nos dirá cuáles son los movimientos en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU. Evidentemente, la presidencia pro tempore de esa instancia que la tiene la Federación de Rusia, yo creo que puede hacer mucha miga en función de este deseo de paz, porque finalmente el mensaje del embajador Moncada, que es el mensaje de Venezuela, es un mensaje de defensa de la paz y del derecho a la paz. Es decir, como dices tú, de legítima defensa. No necesitamos o no queremos los millones de venezolanos que estamos aquí y seguramente los millones de venezolanos que están fuera de Venezuela no quieren una guerra porque saben muy bien lo que eso implica. Lo que pasa es que, claro, hay un gran aparataje de medios y redes sociales tratando de vender un falso positivo de un apoyo a una barbaridad de este tipo. Entonces, evidentemente, creo que el Consejo de Seguridad analizará este tema. Seguramente puede haber alguna otra actividad, alguna otra reunión donde posiblemente se presente algún proyecto de resolución. Pero digamos, vamos a esperar que la diplomacia haga su trabajo. Pareciera que eso podría ser posible porque, les repito, los discursos que vimos de los estados allí no se pusieron pie juntillas con la postura de los Estados Unidos. Incluso salió a la luz no solo lo que nosotros hemos llamado, en cuanto a esta maniobra, la violación del Tratado de Tlatelolco y la violación del acuerdo de la CELAC, que en 2014 determinó que Venezuela, no, América Latina era una zona de paz, sino que también la Convención de Derechos, la Convención del Mar,
que firman todos los países de Naciones Unidas, caramba, han sido violentados con estas ejecuciones extrajudiciales que se están dando en el Mar Caribe y que evidentemente tienen que ser objeto de algún tipo de investigación. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, en el punto 1 estamos pidiendo que se haga in situ, en terreno, una investigación sobre esos hechos y sobre la verdadera naturaleza amenazante de la presencia absolutamente injustificada desde el punto de vista político y legal por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el Caribe, es porque ya estamos viviendo actos que tienen que ser investigados porque detrás de ese proceso hay seres humanos muertos. Entonces, evidentemente, eso no puede pasar por debajo de la mesa. Pero además, yo quería puntualizar algo que tú decías, Jocelyn, del mensaje de Moncada, que yo creo que es importante porque, a ver, a nosotros como nación, y esto es importante para toda la gente que nos ve, a nosotros como nación nos han tocado muchísimas empresas difíciles, complicadas, y nosotros hemos salido adelante con mucha fortaleza y con mucha firmeza, sabiendo en qué momento tenemos que movernos y hacia dónde tenemos que movernos. Esta capitanía era una capitanía de 700.000 personas en 1810. Era el espacio territorial económico más pobre de toda América hispana. Digamos, si ves todos los virreinatos, el de Nueva Granada, el de Quito, el de Santo Domingo, realmente nosotros no teníamos condiciones para nosotros lanzarnos ni más ni menos que la empresa de expulsar de América al otrora imperio más poderoso del mundo. Un imperio que sacó a los moros de más de 800 años de presencia en España. Un imperio que le ganó a Napoleón Bonaparte. Un imperio que derrotó en los mares a Inglaterra. Entonces, digamos, déjenos en paz, déjenos tranquilos. Está quieto que está quieto. Dejen quieto al que está quieto y asuman que debe ser la diplomacia donde debe recalar toda esta situación, que es el otro punto. Es decir, tiene que Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, caramba, hay una agresión, hay una amenaza, actívate y desescala la situación. Porque si tú revisas el mapa de Venezuela y si revisas ese gran mar azul que tiene Venezuela, cualquier cosita que le hagan a Venezuela va a impactar geopolíticamente a toda América Latina, incluso América Central, al Caribe ni hablar, a Colombia y a Brasil ni hablar, y de ahí hacia abajo. Por eso el despliegue y por eso el encabezado de agresión militar de Estados Unidos comienza por Venezuela, porque evidentemente es un despliegue amenazante para toda América Latina. Y al final solo dice, solo estamos pidiendo el respeto de la Carta de las Naciones Unidas. Que es lo que pedimos siempre ante estas circunstancias, ¿no? Así de sencillo, porque además, bueno, digamos, Estados Unidos es un estado más. Es un estado más. Y lamentablemente, a ver, si algo tenemos de este mundo convulso que tenemos en la actualidad, donde hay frentes de conflicto, guerra, y donde luego aparece una gente fabricando una falsa paz después de 66.000 muertos, por ejemplo. Entonces, en ese escenario ha contribuido mucho ese ejercicio imperial irresponsable por parte de Estados Unidos. Esa es la realidad. Si Estados Unidos hubiera tenido un ejercicio más constructivo para con América Latina, que no fuera la doctrina Monroe, que no fuera la zanahoria y el garrote, probablemente nosotros estaríamos en una mejor disposición de tener unas relaciones, caramba, complementarias y de respeto mutuo, como por ejemplo sucede con ese nuevo orden civilizatorio que está en el hemisferio oriental y que ha irrumpido con mucha fuerza, que encabezan China y Rusia, donde evidentemente tú tienes el discurso de Xi Jinping que habla de la construcción de una ordenanza global basada en el desarrollo compartido y en el destino común de las naciones, y no en el ejercicio imperial de arrollar a todos los países simplemente porque tenemos diferencias desde el punto de vista político. Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Eso lo que vienes diciendo tú. Con mucha claridad. Exactamente, o sea, ha sido obviamente una actitud repetida con ese sentido de supremacía, de todo lo puedo, todo lo voy a hacer, y aupado, hay que decir, incluso no solo por este tema con Venezuela, sino con el mismo tema de Gaza y otras situaciones que se están dando de conflicto en el mundo, por organismos que realmente a la hora de actuar se convierten en escenarios solamente para los discursos y no son escenarios, digamos, de acciones concretas que permitan frenar este tipo de situaciones. Termina ¿no? siendo cómplice, yo sé. De alguna manera, sí, claro que sí. lo vimos en Irak, lo vimos en Libia, lo vimos en Siria.
Siria, bueno, se vendió un cambio de régimen político. Se están repartiendo el territorio sirio y los recursos a manos llenas. Y fíjate que todos esos grandes medios de comunicación ya no hablan nada de Siria. Sacaron un hombre por allá de la cárcel de Guantánamo, estuvo preso, era de ISIS, 10 años preso. Degolló cuanto cristiano y cuanto católico le pasó por encima. Y ahora el hombre es presidente y mega liberal. Y el hombre aparece encorbatado como estoy yo aquí, Como hablando si y no diciendo ideas hubiese liberales pasado y hablando nada. de la democracia y los derechos humanos y bla, bla, bla. Eso es lo que fabrican. Eso es lo que fabrican ellos. ¿Qué pasa? Que nosotros en Venezuela ya nos plantamos ante todo eso. O sea, por Ya eso... fabricaron por figuras. eso la doctrina Monroe, porque finalmente, claro, ellos entendieron que la empresa de Bolívar y el padre libertador estaba muy claro de que la empresa que nosotros nos echamos en los hombros es la empresa de no solo liberar a América Latina, liberar a los pueblos de América Latina, sino desarrollar a las patrias de América Latina, que básicamente sufrieron mucho por la guerra de independencia. Esa es la realidad. Esa raíz histórica es la que lleva a ese mensaje que da Moncada en la ONU. Esa raíz histórica es la que lleva a millones de venezolanos a alistarse entregando sus vidas, porque básicamente se trata de eso. O sea, esa raíz histórica lleva a que el santo que el sábado, el domingo vamos a canonizar oficialmente, ya es un santo para todos nosotros de hace muchísimo tiempo, José Gregorio Hernández, un hombre absolutamente pacifista, agarrase y se alistara en También. 1902 ante la posibilidad de una intervención de las potencias europeas en contra de Venezuela. Esa es nuestra raíz histórica. Y nosotros no le tenemos miedo a eso. Y por eso es que nosotros estamos en una fase en la cual todo escenario puede suceder, pero nosotros estamos muy tranquilos, nos asiste la verdad y nos asiste la preparación para defender a nuestro país, porque además el colmo sería que alguien diga que como venezolanos nosotros no tenemos el derecho a defendernos. Claro. Yo he escuchado algunas cosas por ahí que yo he dicho, caramba, realmente nos asiste plenamente ese derecho. Eso te iba a preguntar, ¿no? Ya casi cerrando esta conversación que fue como muy puntual por la dinámica, obviamente, de la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo miras? ¿Cómo sigues mirando? Porque todos los lunes tratamos de hacer como una lectura actual entre lo internacional y lo nacional sobre esta situación. Sin embargo, es una situación que sigue en alerta, ¿no? Como Claro. escuchábamos hace un rato, una alerta constante, nosotros en nuestra dinámica, pero sin perder, digamos, la importancia de lo que pudiese representar esto. ¿Cómo sigues viendo, escuchando, leyendo a los expertos, los sectores políticos de nuestro país, cómo se siguen comportando con respecto a este tema? Y bueno, la misma sociedad que sigue en su dinámica, pero también como muy pendiente de lo que pudiese pasar y las acciones que se pudiesen tomar. Y yo le agregaría a ese comentario, Jocelyn, el elemento de comunicación al que tú lo has mencionado ya en 2 oportunidades. Por ejemplo, pongo el caso de CNN. Ha cambiado totalmente su... Bueno, eso al tiene que menos ver con temas, Claro, sí. por eso, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, circunstancialmente. Ahora busca quizás demostrar algunos... los horrores que comete, por ejemplo, el Estado de Israel en contra del pueblo palestino. Y bueno, buscando de malponer quizás la imagen o mostrar realmente la pobre imagen de Donald Trump. Entonces, también estos medios de comunicación, analizarlos un poco cómo dan la vuelta, pero circunstancialmente porque quieren, de una u otra forma, no pertenecen al lobby que pertenece a Donald Trump en este momento. Sí, bueno, evidentemente. Mira, el estado, digamos, de la situación es un estado convulso. Eso es lo que tenemos en estos momentos. Nacionalmente yo creo que se viene amalgamando con mucha fuerza esa voluntad nacional de defender a nuestro país. Y eso yo creo que está avanzando de manera sostenida, de manera recurrente y además con mucha calma, con mucho sentido de la estrategia. Hay un liderazgo. Ese liderazgo lo encabeza el presidente Nicolás Maduro y además, evidentemente, tiene las suficientes capacidades, a pesar de que muchos factores lo subestiman, como para llevar a cabo de manera victoriosa esta circunstancia que se nos presenta. Y desde el punto de vista internacional, mira, nosotros vamos a seguir viendo esa pugna porque, a ver, hay una pugna central en ese hegemón que pretende robarse los recursos de Venezuela a través de la agresión. Hay una pugna entre Trump y entre factores globalistas que ven otra forma de hacer las cosas, ¿ok? Eso es lo que tenemos en estos momentos. Y eso va a tener expresiones locales donde tú te metas. Las va a tener con el caso China, las va a tener con el caso del conflicto en Ucrania, las va a tener con el tema Venezuela. Por ejemplo, la declaración de Hillary Clinton. Si no estuviera
en una pugna real y total en contra del gobierno de Donald Trump, Hillary Clinton ni se atrevería a decir Claro. lo que dijo, ¿ok? Porque está haciendo una advertencia de una locura que, de acuerdo a su visión, no lleva para ningún lado. ¿Por qué? Porque ellos están muy conscientes. Ellos se burlan de los milicianos, pero en el fondo están muy preocupados. Porque todo el pueblo en armas, por ejemplo, es algo que preocupa a los imperios. No, Porque donde todo el pueblo en armas y muy voluntarioso de defender su derecho a la paz y defender a su nación y a su independencia, evidentemente resulta sumamente difícil de derrotar. Pasó en Vietnam, pasó en Corea, Hay pasó antecedentes. en cuántos lugares. Ajá. Ha pasado en Cuba, que ha resistido cualquier cantidad de barbaridades. Podríamos hacer un programa de 10 horas de las barbaridades que le han hecho a Cuba. Y ahí está, incólume después de más de 60 años de agresión. Antecedentes existen, incluso en nuestro país, los mencionamos hace un ratico. Nosotros tenemos que despedir este programa. Obviamente hay que seguir atentos Sí. todos los lunes a lo que pudiese, digamos, sumarse a este todos los días. elemento. Exacto. Pero los lunes lo analizamos nosotros Claro, en por este supuesto. espacio a propósito de, bueno, de todo ese fin de semana y Así la es. información que se genera. Nos despedimos. Gracias, Walter Ortiz, Gracias, politólogo, Jocelyn por Robles. el análisis tan puntual, pero tan Preciso. condensado, exacto, preciso. Antes es momento de publicidad. Nos vemos mañana. Así es, nos vemos mañana a la misma hora. El único podcast en vivo de la televisión venezolana. Chao, cuídense mucho. Y es que la magia de la Navidad es para todos. Con el Banco de Venezuela, cada sonrisa cuenta. Cada abrazo une y cada momento se vuelve especial. Con nuestras soluciones integrales te acompañamos para que vivas lo mejor de estas fiestas. Porque en estas Navidades para el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Chao. Telecomunicaciones Gran Caribe, TGC, se ha posicionado como un referente en el mercado de telecomunicaciones regional, impulsando la conectividad a través de nuestro sistema de cable submarino ALBA 1. Nos dedicamos a potenciar las telecomunicaciones en Venezuela, Cuba y Jamaica, contribuyendo al desarrollo económico y social de la región. Ofrecemos una gama completa de servicios diseñados para satisfacer las demandas del mercado global. Nuestros servicios incluyen transporte de capacidades de voz y datos, extensión de capacidades a cualquier ubicación global y transporte de capacidades incluyendo un puerto IP. Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes ofreciendo soluciones personalizadas y eficientes. Somos TGC, somos futuro.